Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema intervalos. Bien, vamos a ver los intervalos y su clasificación. Bueno, los intervalos vienen a ser secciones del recta numérica que establecen una porción entre un número y otro, o un número y el infinito. Entonces, los intervalos se pueden clasificar en cerrados, abiertos, semiabiertos o ilimitados. Y vamos a ver los tipos de intervalos. Bueno, el intervalo cerrado siempre lo vamos a encerrar entre corchetas. El intervalo cerrado siempre se denota entre X y los valores de A y B. Como es cerrado, siempre va a tener el símbolo menor o igual que, o mayor o igual que, cualquiera de los dos. Y tenemos el ejemplo. Tengo el intervalo A y el intervalo B, que en este caso son cerrados. ¿Por qué? Porque en la gráfica tienen pintado, en este caso, este círculo, para denotar que es cerrado. Luego tengo el intervalo abierto. Bueno, en notación de intervalos, el intervalo abierto lo voy a denotar con el corchetes, pero dado la vuelta, es decir, así. Luego, en notación de conjuntos, voy a denotar este intervalo solamente con los símbolos mayor que, menor que o mayor que. Cualquiera de los dos, solamente menor o mayor. Y en la notación de gráfica, en este caso los círculos van a ir sin pintar para denotar igual que es un intervalo abierto. El intervalo semiabierto, en este caso, une una parte cerrada y la otra parte abierta, o una parte abierta y la otra cerrada. En notación de conjuntos tenemos que puede ser un intervalo menor que y el otro puede ser mayor o igual que, o por lo contrario, mayor o igual que y el otro intervalo menor que. En la notación de gráfica, en este caso, si está el círculo sin pintar, es abierto y si está pintado, es cerrado. Y finalmente tenemos el intervalo ilimitado. Aquellos intervalos que van desde un punto hacia el infinito positivo o negativo. En este caso el punto puede ser intervalo abierto o cerrado, pero el infinito positivo y negativo siempre van a ser intervalos abiertos. Eso nunca va a cambiar. En notación de conjunto simplemente denotamos desde el punto hacia dónde van o hacia dónde está dirigido ese intervalo. Por ejemplo, tenemos desde el punto A, que es un intervalo abierto, y va hacia el infinito negativo. Y por el otro lado tenemos el punto B, que también es un intervalo abierto y va hacia el infinito positivo. Entonces, en resumen, si tenemos en este caso intervalos cerrados, utilizamos corchetes, siempre que sea cerrado. Y en la gráfica va a estar pintado los circulitos. Si tenemos por el contrario intervalos abiertos, vamos a utilizar el corchetes, pero dado la vuelta. Y el círculo va a estar sin pintar. En el caso de los cerrados, siempre vamos a tener los símbolos mayor o igual que, o menor o igual que. Y en el caso de los intervalos abiertos, tenemos el símbolo mayor y menor. Solamente estos dos. En el caso del infinito negativo y el infinito positivo, siempre van a ser intervalos abiertos. Y bueno, estos infinitos no tienen símbolos de desigualdad, simplemente se denotan con intervalos abiertos. Para ver de mejor manera, vamos a con un ejemplo. Ya. Voy a denotar los intervalos en notación de intervalo, luego en notación de conjunto y la notación de la gráfica. Entonces, siempre nos vamos a guiar primero por la gráfica porque es un poco más sencillo denotar los intervalos por su gráfica. Entonces, trazamos una recta numérica. Este intervalo me dice que va en este caso, el menos infinito hasta el menos 3. Entonces, siempre me ubico desde el número. Pongo en mi recta numérica el único número que tengo, en este caso, el menos 3. Como me dice que va desde el menos infinito hasta el menos 3, voy desde el infinito negativo que está en la izquierda y el infinito positivo que está en la derecha.
Desde el -3 está hacia el infinito negativo. Y ya denoté en la gráfica. En este caso, como está encerrado el -3 en un corchete, significa que el -3 es un intervalo cerrado. Por eso pintamos este círculo para denotar que es este intervalo cerrado. Y ahora vamos con la notación de conjuntos. Este intervalo 1 es igual al conjunto de X que pertenece a los números reales, donde, en este caso, como siempre me rijo por la gráfica, en este caso X, es decir, este numerito, son todos los números que son menores o iguales que -3. ¿Por qué? Porque todos los números que son menores o iguales que -3 están hacia el infinito negativo. Siempre vamos a llamar a X todos los números menores o iguales que -3. Y ya tenemos denotado en notación de conjuntos. Vamos con el siguiente ejemplo. Bien, tengo esta gráfica que va desde el 4, que es un intervalo abierto, porque no está pintado, y se dirige hacia el infinito positivo. Entonces, establezco primero la notación de intervalos. Este intervalo 2 va a ser igual. Como empieza en el 4, escribo ese numerito. Empieza desde el 4 y va la gráfica hasta el infinito positivo. El infinito positivo, eso ya sabemos, es un intervalo abierto. El 4 es un intervalo también abierto porque no está pintado este círculo. Entonces, yo lo denoto también con un corchete dado la vuelta. Ahora, en notación de conjunto, ponemos que el intervalo 2 es el conjunto donde X pertenece al conjunto de los números reales tal que. En este caso, X, o el valor de 4, va a ser todos los números que son solamente mayores que 4. No mayores o iguales, porque es un intervalo abierto. Solamente mayores que 4. Y ya tenemos este intervalo número 2. Para el intervalo número 3, vamos a hacer primero una recta numérica. Listo, desde el infinito negativo hacia el infinito positivo. Entonces, tengo este intervalo número 3. Me dice que X pertenece a los números reales, ¿dónde? ¿Cómo voy a leer este conjunto? Siempre desde la X hacia la derecha y desde la X hacia la izquierda. Desde la X hacia la derecha, todos los números que son menores o iguales que 7. Y todos los números que son mayores, si está abierto hacia la X, es mayor. Mayores que -1. Repito, todos los números que son menores o iguales que 7 y todos los números que son mayores que -1. Entonces voy a graficar. Ubico los dos números que tenemos. Tengo el -1 y tengo el 7. Entonces, como este es un intervalo semiabierto, solamente va desde el 1 desde el -1 hasta el 7. Identifico, el -1 solamente es mayor. Entonces, este va a ser un intervalo semiabierto, donde el -1 es abierto. Y el 7 dice menor o igual que 7. Entonces, en el 7 ya viene a ser este intervalo cerrado. Por eso pinto ese circulito. Ahora ya lo puedo denotar en notación de intervalos. Este intervalo 3 es igual. ¿Desde dónde, hacia dónde van estos en la gráfica? Justamente va desde el -1 hasta el 7. Solamente defino. El -1 es un intervalo abierto, entonces utilizo un corchete al revés. Y el 7 es un intervalo cerrado, entonces utilizo un corchete de la forma correcta para denotar que es un intervalo cerrado. Y ya tenemos la notación de conjuntos de estos 3 intervalos, en intervalo, conjunto y notación gráfica. Hasta ahí esta clase. Muchas gracias por su atención.